bendecimos el nombre del Señor, bendecimos su nombre y bueno, y vamos a compartir palabra de Dios. Sí, voy a usar esta Biblia hermosa, sí, esta Biblia hermosa que estaba guardada. Me gusta mucho porque es un recuerdo muy especial. Y bueno, justo hoy voy a compartir una historia que llevaba el nombre del dueño de esta Biblia, ¿sí? Y vamos a compartir esta historia muy linda, que era, bueno, esta Biblia era del pastor fundador de esta iglesia, se la habían regalado a un grupo de hermanas. Y bueno, como vamos a hablar de este hombre tan lindo, hombre de ejemplo, hombre de Dios, José, que se encuentra en Génesis capítulo 39, desde el primer versículo. Así que vamos a compartirlos. ¿Todos lo tienen? Capítulo 39 de Génesis. Lo tenemos ahí también. Bueno, no importa, tengo el apoyo lindo acá también. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo y de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que tú nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Qué hermosa palabra de Dios, ¿sí? Cierre sus ojos en esta mañana. Vamos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Así que cerrá tus ojos en esta mañana y vamos a hablar con el Señor. Papá Dios, gracias, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque hemos compartido tu palabra, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de bendición, palabra que trae prosperidad física, espiritual y material. Señor, creemos que todo lo haces tú, que para ti nada hay, Dios mío, que no se pase de ti. Todo lo tienes en control. Tú tienes la vida de cada persona que está en este lugar. Papá Dios, en esta mañana, Espíritu Santo, empieza a trabajar en la mente, en el corazón, en el cuerpo del que escucha tu palabra en esta mañana, y que esta palabra traiga cambio, que esta palabra traiga sabiduría, que esta palabra traiga temor, obediencia tuya, papá, y echamos fuera toda turbación, toda duda, toda molestia, todo dolor. Y tú nos dijiste que en tu nombre echaríamos fuera toda obra satánica. Somos libres, papá, libres para escuchar, libres para ser bendecidos. Te amamos en esta mañana. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en esta mañana. Mañana de bendición, mañana de esperanza, mañana donde Dios va a hablar a tu corazón. Y el título de esta prédica en esta mañana, que me gusta mucho la historia de José, la verdad que son todas favoritas, pero hay pocas que las que me tocan: Josué, Daniel, José. Miren, hay muchas Nehemías, son mis prefes, así que agradezco a Dios porque cada vez que yo leo esto, Dios me habla, Dios me enseña, Dios te quebranta, Dios te da fuerza, y en esta mañana trajo palabra para tu vida, amén. Palabra que te va a levantar, te va a enseñar, y tú vas a tener cambio porque el Espíritu Santo está en ti, amén. Cuando tú recibiste a Jesús, el Espíritu Santo entró en ti y Él va a hacer cambio en tu vida a través de su palabra, amén. Así que compartimos el título: Fidelidad, perdón y providencia. Son cosas lindas que José tenía en su vida. ¿Hay algún José en esta mañana? Creo que sí. Así que, bueno, Dios tiene algo especial para José y para cada uno de nosotros también, amén. Así que vamos a hablar de este personaje bíblico que ha sido un ejemplo de esas palabras que yo estuve mencionando: fidelidad, providencia y perdón. Este hombre, este joven, era hijo de Jacob y de Raquel y tenía más hermanos, pero resulta que José era el preferido de su papá. José era el que siempre estaba con papá, el papá le regalaba cosas, el papá lo ayudaba, el papá lo aconsejaba, y los otros hermanos también hacían lo mismo, pero tenían que ir a trabajar. Y él quedaba y a veces iba con sus hermanos, pero sus hermanos eran diferentes a él. Diferente a él porque en él estaba alguien especial, y el Espíritu Santo estaba en la vida de José, amén. El Espíritu Santo estaba con él, y como leímos este relato, algo especial tenía José. Y una de las primeras cosas especiales que José tenía en su vida era humildad y fidelidad a Dios. ¿Sí? José tenía humildad y fidelidad a Dios. Humildad no es ser pobre
y no tener dinero, sino humildad es conocer nuestras debilidades y nuestros errores y decirle, soy así, perdóname, ayúdame, amén. Así que José era humilde, José era fiel a Dios y fidelidad es lealtad. ¿Qué quiere decir lealtad? Obediencia, sujeción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser fiel a Dios, amén, a través de la obediencia, el temor y la fidelidad, amén, porque Él está contigo, Él no te va a dejar. Y José dice que Él estaba pasando pruebas, como leímos este capítulo, luego sígalo, que el 40 también es muy lindo, 39 y 40 habla la historia de José, es muy lindo, pero dice que Él era humilde, que Él se reconocía, que Él sabía que erraba, sabía que a veces tropezaba y caía, pero Él volvía siempre su corazón a Dios. Y sus hermanos, por envidia, por celos, le hicieron una trampa a José. ¿Para qué? Para que se lo llevaran un día y lo vendieran. Cuando volvieron le dijeron a su papá y le trajeron la túnica que el papá le había regalado y le dijo, se lo comieron los leones, los animales salvajes. Su papá se quedó muy triste, pero era mentira. Era una trampa por celo que sus hermanos le tenían a él. Pero él fue vendido a Egipto, ¿sí? Estuvo en Egipto con los ismaelitas. Él ahí fue castigado, fue lastimado, fue torturado. Mire, pasó muchísimo. Tuvo la expulsión de su familia porque se lo llevaron lejos. Nadie sabía nada de José. Su familia no sabía nada. El único que lloraba era su papá y su mamá, ¿sí? Como todas las mamás en esta mañana y papá lloran por cada uno de sus hijos. Le piden a Dios que lo bendiga, le piden a Dios que lo fortalezca. Y a pesar de todo eso, de todo lo que tuvo que pasar José, que fue golpeado, fue esclavo, ¿sí? Lo llevaban para los peores trabajos y él con todo eso tenía algo especial en su corazón, ¿sí? Tenía fe. ¿Sí? La fe todos la tenemos. Todos, perdón que lo acentúe. Todos tenemos fe. Nadie diga que no tiene fe. Porque vos tenés fe. Y la fe es como un granito de mostaza que no se ve. Pero cuando vos la pones en práctica, ese granito comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hace una planta. Y cada día florece. Y cada día lleva fruto. Y cada día es bendecida. Amén. Así que tú tienes fe. José tenía fe y él, por más que haya pasado lo peor, él siempre seguía teniendo fe, ¿sí? Teniendo fe y haciendo lo mejor porque estaba con sus amos. Potifar lo había comprado y lo tenía como el mayordomo de su casa, pero algo ese egipcio veía en él. Veía que todo lo que él le daba se multiplicaba. Todo lo que él hacía era mejor que cualquiera. Todo lo que él, donde caminaba, todo era bendición. Y este hombre dice, algo especial tiene este muchacho. Lo amaba, lo quería, le daba obligaciones, le daba cosas de su casa, le confió hasta a su mujer. Miren qué cosa, ¿sí? Le confió hasta a su mujer, pero él tenía a alguien especial. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Por eso era un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre lleno, que donde él pisaba, las cosas cambiaban. Donde él iba, se multiplicaba. Amén. Y en esta mañana, tú también tienes algo especial en ti, amén. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te hace brillar, te hace hacer las cosas mejor, porque recuerda, tú eres 10 veces mejores de los que no tienen a Jesús en el corazón. Por eso es importante, iglesia, hable a los que no tienen a Jesús para que vengan. Tráigalo, ore por las almas para que vengan y ellos también puedan ser bendecidos como tú lo eres, amén. Tú eres bendecido,
fiel. Dios es fiel. Aleluya. La seguridad moldeada por el sufrimiento y combinada con el conocimiento personal de Dios es la que te hace el cambio. José tenía esto, seguridad combinada con conocer a Dios. Vos querés ser bendecido, querés ser humilde, querés ser fiel, querés ser leal a Dios y a los siervos de Dios. Bueno, conocé a Dios. Cuando vos tengas ese conocimiento con Dios, tu vida cambia radicalmente. Tu vida va a ser diferente. Vos podés venir a la iglesia, vos podés hacer cosas lindas, pero si no conociste a Dios, tiempo de que lo conozcas. ¿Sí? Es tiempo de que conozcas a Dios. Conocer a Dios es buscar, es hablar, es orar, es comunicarse continuamente con Dios. Iglesia, es tiempo de conocer a Dios, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir adelante. Amén. Dios es grande. A José lo abandonaron todos, como en esta mañana también alguien te pudo abandonar. Pero hay alguien que no te va a abandonar y que es seguro y que es fiel, que es nuestro Dios. Amén. La segunda cosa, la segunda virtud y la segunda prueba que José pasó fue el Calvario. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que muchos fracasan, muchos caen, muchos, ¿por qué? Porque todos, yo también. Tenemos dificultad, tenemos problemas, pero esto es algo muy especial y muy íntimo, que el diablo trabaja para tocar y lastimar los cuerpos, para tocar y lastimar tu alma. Dice que José era muy lindo, muy llamativo, muy hermoso, imagínase un churro, como debía ser en ese momento, no tenemos la foto, pero bueno, en las figuras lo hacen más o menos, pero debía ser bastante churro, ¿sí? Bastante churrasco de lomo, como le digo yo a veces. Y ¿saben qué? Esta mujer se enamoró de José, pero había un problema acá, que ella lo buscaba a José, porque como era tan lindo y tan churro, lo quería. ¿Qué quería? Astuta, ¿sí? Cuando él se iba, el marido se iba, ella quería aprovechar a tener fiesta con José. Pero resulta que José tenía algo especial. A veces nos reímos, sí, pero ¿saben qué? Algo especial había en José. Dice que le rogaba a José para que esté con ella. Dormí conmigo, total no hay nadie, dale, aprovechemos. No, y escapaba José y escapaba, vieron como el gato y el ratón. Escapaba y nada. Y ella insistía, porque la mujer es peligrosa. Insiste, ojo que yo también soy mujer, ¿eh? No importa, es para mí también. Es peligrosa, insiste, el hombre también, no se salvan, todos. Insistía, pero José huía, como el ratoncito, se escondía por todos lados. Cuando venía alguien, José salía, pero ella seguía insistiendo. Y así es el diablo con tu vida, iglesia. Viene de a poquito y te trabaja acá, y te trabaja acá. Y cuando te querés dar cuenta, caíste en la trampa del gato, del diablo, ¿sí? Pero José, al tener fe, fidelidad y lealtad con Dios, no caía. Porque él no miraba eso, él miraba y hablaba con Dios continuamente. Es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de conectarte con Dios. La tentación viene, pero Jesús está contigo para librarte, para rescatarte. No dejes que el diablo te ataque, no dejes y caiga como el ratoncito en las manos del gato. Sino, levántate, porque tú tienes fuerza a cuidar tu cuerpo, amén. Recuerda que eres templo de Dios, eres templo de Dios, eres templo de Dios. Dios está contigo. Y hay cosas que son para el matrimonio, ¿sí? Hay cosas que no se pueden hacer fuera del matrimonio.
Hay cosas que los hijos de Dios y las hijas de Dios nos tenemos que reservar para el día que encontremos un esposo o una esposa y legalmente nos casemos. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a estar contigo. Te va a acompañar, te va a llevar adelante. Todo lo que emprendas vas a ser de bendición. Todo lo que hagas vas a ser de bendición. Amén. Dice que José huyó. Pobrecito, salió corriendo. Pero ¿saben qué? Miren lo pícara que era esta mujer, que dice que lo atrapó para que el pobrecito no se le salga, no se le escape, y le rompió la ropa. Pobre José, ¿en qué apuro se encontró? Pero como no había nadie, abrió la puerta y disparó José. Pero ella astuta, miren lo que es el diablo, la mentira. La mentira hace estrago, la mentira te mata, la mentira te lleva en decadencia. Dice que cuando vino su esposo le dijo, mirá, trajiste a José y mirá, me quiso sacar la ropa, me quiso violar. Mentira. José salió corriendo porque el que estaba con él no permitió que el diablo lo devore, amén. El que estaba con él avanzaba, el que estaba con él lo ayudaba, amén. Así que qué lindo que tú puedas en esta mañana escuchar palabra de Dios. Escuchar palabra que te levanta, que te aconseja, que te acaricia, no te lastima. La palabra de Dios no lastima. La palabra de Dios te toca a lo profundo y trae cambio, ¿sí? Si el Espíritu Santo está en ti, la palabra de Dios trae cambios positivos. No te va a traer para que te vayas enojado. No te va a traer para que tengas problemas. Te va a traer para que tu enojo se convierta en alegría. Tu vida sea de bendición. Seas próspero. Sean llenos. Sean bendecidos. Amén. Así que él huyó. La mujer, envenenada, enojada, ¿qué le dijo? Mintió a su esposo. Mirá, me quiso sacar la ropa, se sacó rápido la ropa de ella y la juntó con él para hacerle creer a su esposo que era verdad lo que había pasado. Pero José sabía que no era así. Y Dios lo veía, amén. Dios te ve. Dios te ve como me ve a mí. Dios te ve como me ve a mí. Iglesia, vamos por más. No te achiques. Dios está contigo. No va a permitir que caigas. No va a permitir que la tentación te abrace, sino que cuando venga tu vida sea cambiada. Amén. Tu vida sea cambiada. Tu vida sea cambiada. Dios es fiel en esta mañana. Y otra prueba. Sí, pero esta es linda porque es victoria. La victoria de José. Pasaron años donde él estuvo prisionero, donde estuvo en una cárcel, donde estuvo, imagínense ustedes, no sé si conocen, yo no conozco, pero por lo que leo, por lo que veo, la cárcel es muy fea, la cárcel no es lindo, ahí te dan cuando quieren de comer, te castigan los guardias, te lastiman los mismos compañeros, entre ellos, al estar el encierro, ataca la mente y se golpean entre ellos, se agarran a piña y a veces los guardias también ligan por querer separarlos y poder ayudarlos. Pero ¿saben qué? José pasó los peores momentos en esa cárcel, pero él seguía confiando, seguía fiel a Dios, seguía hablando con Dios, seguía siempre adelante. Pero un día resulta que el rey tuvo un sueño y nadie podía interpretar el sueño del rey. Entonces empezaron a buscar gente, a ver si adivinos, toda esa gente que estaba por ahí que sabía adivinar, a ver qué era lo que el rey se había soñado, ¿sí? Que le interpreten el sueño. Y resulta que no encontraron a ninguno. Pero uno de los guardias que estaba ahí dijo, pará, que en la cárcel hay uno, que le sabe que cuando lo encerraron acá dijeron que era el soñador y que sabe interpretar sueños. ¡Ah, sí! Bueno, tráiganlo. Lo llevaron ante el faraón y ahí le contó el sueño.
Cuando le contó el sueño, el que estaba en José empezó a interpretar ese sueño, empezó a decirle todo lo que iba a pasar. Luego léalo, en el 40 está todo, para no ser tan extensa. Ahí empezó a interpretarle que iba a haber una hambruna, que iba a pasar esto, que iba a pasar el otro, que iba a pasar el otro, pero que tenían que prepararse. Y este rey quedó pensativo y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijo el faraón. Bueno, vamos a orar a Dios, ¿sí? Vamos a clamar. José seguía clamando, seguía fiel a Dios. Y ¿sabes una cosa? Que Dios siempre tiene un plan y propósito para nuestras vidas. No importa la adversidad, no importa la prueba, no importa el problema. Dios tiene un plan y propósito para tu vida, amén. Dios tiene planes y propósitos para tu vida. La fidelidad y la confianza no falla. Vamos, iglesia, sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Confía, confía. Dios es fiel, Dios es grande. Si estás pasando una prueba, vas a salir en victoria. Estos personajes bíblicos nos traen fuerza. ¿Por qué? Porque fueron personas como somos seres humanos hoy también. Ellos pasaron peores cosas. Nosotros hoy estamos como si fuera en la playa de alegría. Ellos pasaron golpes, pasaron insultos, lo quemaron, lo apedrearon, lo escupieron, lo echaban de su familia. ¿Por qué? Por tener a Jesús. Vos todavía eso no pasaste, yo tampoco, pero esta gente dieron la vida por el Señor, amén. Y son ejemplos, por eso el Antiguo Testamento es un ejemplo para el cristiano. Fueron hombres como nosotros, fueron mujeres como somos nosotros, amén. Así que qué lindo que es confiar en el Señor. No temas, confía, sigue adelante. Dios es fiel. Sé leal con Dios. No mientas porque Dios te conoce. No mientas porque yo no te conozco. Yo me conozco yo con Dios. Y mi familia me puede conocer, mi esposo, mis hijas, mi familia que me rodea. Pero Dios te conoce a ti, amén. Dios te ama. Dios te ama, Él es fiel. Y otra de las cosas importantes que José tuvo que hacer, porque cuando fue vendido por sus hermanos, donde nadie lo miraba, donde todos lo despreciaban, José hizo algo especial, la prueba del perdón. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Nos hacen algo y ya lo queremos agarrar. De los pelos, del cuello, ya me quiero vengar. ¿Sí? Somos así, es verdad, somos así. Pero ¿saben una cosa? Que José era especial. Y en esta mañana vos sos especial. Nunca digas no puedo, sí puedo. Soy especial para Dios, amén. Porque si Él te trajo es porque sos especial. Él no eligió cualquier cosa, ¿eh? Él te eligió a vos porque vos tenés algo que todavía no lo descubriste. Y lo tenés que descubrir, ¿sí? Pero ¿cómo lo vas a descubrir? Té de rodilla, lectura de la palabra, enseñanza de la palabra, búsqueda de Dios, congregación, ¿sí? Fuerza entre los hermanos, vamos a orar, me pasa esto, vamos a orar, yo te ayudo, dale, a tal hora nos unimos, vamos a orar. Iglesia, hay que practicar la oración. A veces es medio que no se puede, pero sí se puede con el Señor, amén. Sí se puede con el Señor, porque la conexión con Dios te lleva en victoria. La conexión con Dios te levanta, la conexión con Dios te da sabiduría y te hace 10 veces mejores. ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! Dios es fiel. Y aquí en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener en vivo a mucho pueblo. ¿Qué hizo José acá? Él pudo haberse vengado, ¿sí? Decir, bueno, ahora, como el rey lo había nombrado segundo, por todas las cosas buenas que había visto, la interpretación, todo lo que hizo, dijo, ahora, cuando ellos vengan a buscar comida, yo me voy a vengar, como podemos hacerlo cada uno, no sé. Ustedes no, ustedes son santos, no hacen eso. No se vengan, no son rencorosos,
¿sí? Así que, pero José dice que algo especial tenía. Cuando vio a sus hermanos que vinieron a buscar comida, ¿sí? Le pidió que vayan a buscar al hermanito más chiquito. Eso me emociona, ¿sí? Vayan a buscar, porque me parece que ustedes tienen a alguien en su casa, ¿no? Porque los hermanos no lo conocían. Y le dijeron, me parece que tenés a alguien, tenés que traer a alguien más. ¿Son todos ustedes? ¿No hay ninguno más? Y le dijeron, sí, quedó uno chiquitito que se llama Benjamín. Vayan a traerlo, vayan. Díganle al papá que no, pero mi papá no lo va a dejar venir, porque resulta que como ya a mi hermano se lo comieron los animales, a él no lo va a dejar venir, porque pobrecito, si Benjamín se va, mi papá se termina de morir. Y resulta que fueron allá, le rogaron tanto, que Benjamín fue donde estaba José. Y en donde él estaba en Egipto, José, ahí sobreabundaba la comida, sobreabundaba la bendición, sobreabundaba la prosperidad, la providencia. Cuando trajeron a Benjamín, ¿qué hizo José? No se vengó, los abrazó y le dijo, los perdono por todo el daño que me hicieron pasar, los perdono por todo el calvario que tuve que pasar, pero Dios usó sus vidas para que hoy yo llegue a ser lo que soy en sus manos. No te aflijas, porque Dios usa las cosas y las pruebas y los problemas para que tú te levantes, para que tú aprendas, para que tú sigas adelante, amén. Y otra de las cosas importantes, la providencia. Y la providencia es el cuidado soberano y activo de Dios en tu vida. Esa es la providencia. No solamente lo que vos comés, lo que vos vestís, sino es el cuidado activo. Quiere decir que en todo momento Dios te está cuidando. Dios es tu soberano, Dios es tu amigo, Dios es tu consejero, Dios es tu papá, Dios es tu fuerte, Dios es tu torre, Dios es tu escudo, Dios es tu esperanza. ¡Vamos por más! Dios es fiel, Dios es fiel. El cuidado activo de Dios está en ti. No tengas miedo, no dudes. El cuidado de Dios está en ti. Dice que la providencia de Dios estuvo con José. Y eso nos tiene que dar fuerza a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al que tenía José en su corazón. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Uy, ¿lo tienes? Vamos por más, no te achiques. Vos sos mejor, vos sos especial, vos sos alguien especial en las manos de Dios. Y en Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme a lo que su propósito, conforme a lo que en su propósito son llamados. Amén. Dios te llamó y tiene propósitos con vos. Todo va a obrar para bien, nada va a obrar para mal. Por más que sea la noche más oscura, Dios por algo te pone eso en el camino. ¿Por qué? Porque cada prueba te hace crecer. Es como la escuela, la seño toma evaluación para saber qué aprendieron lo que ella enseñó. Y hay nenes que no lo agarran, hay personas que no. Los profesores lo mismo, quieren saber si el tiempo invertido en las planificaciones, en los trabajos, en las tareas, los chicos aprendieron algo. Esas son las evaluaciones. No te asustes, ¿sí? Pero acá José tenía que pasar por eso, para pasar de grado. Y el cristiano pasa de grado. Esto es una escuela. Y esto es la escuela. Vas a ir a inicial, que es a la de 2, 3, 4, 5. Te graduás. De 5 te vas a primer grado, ciclo primario, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después te vas al secundario y después te vas al terciario y después te vas a la universidad y después te vas a la licenciatura y la diplomatura. Miren, todas las cosas que hay que estudiar, ¿sí? Y vos no te achiques porque Dios está contigo. Dios está contigo, tiene propósitos. Te va a llevar adelante, te va a sacar en victoria, te va a levantar. Todas las cosas
cosas ayudan a bien. En medio de la prueba, José estuvo agarrado de la mano de Dios. Dios es tu soberano. La confianza que tuvo José fue la que lo mantuvo firme en bendición, en prosperidad, en fuerza y en fortaleza. Dios es fiel. Dios es fiel. Y en esta mañana te invito a que conozcas a Dios. Conoce a Dios, métete en la palabra. Métete y sirve en una iglesia, ¿sí? No podés ser iglesia si estás solo en el mundo. Tú tienes que pertenecer a una congregación, ¿sí? Donde se predique, se hable, se ore y se enseñe la palabra de Dios. Ahí vas a ser iglesia. Un ladrillo solo no es una pared. Una pared es el conjunto de ladrillos. Y tú eres iglesia cuando, ahora, ¿ves? Estamos todos juntitos. Somos el cuerpo de Cristo. Uno es mano, otro es dedo, otro es pie, otro es pierna, otro es estómago, otro es espalda. Todos conformamos el cuerpo de Cristo. No podés andar solitario, ¿sí? No podés andar vagando solito. No. Yo oro en mi casa, yo sirvo a Dios en mi casa. No, iglesia, no dejes que te engañen. Es mentira. Vos tenés que pertenecer a una iglesia. Orá, buscá, decirle, Señor, ¿en qué lugar tengo que estar? Afirmate, bautizate, seguí adelante, aprendé la palabra de Dios y serví. Se necesita hombres con compromiso y responsabilidad. ¿Cómo era José? Compromiso, responsabilidad, fidelidad, amor a Dios. Amén. Él te ama. Él te ama. Él te protege. ¿Están bien? Perdón, Recuerden, a mí nunca me gusta lastimar a la gente. Yo siempre que los veo, lo abrazo fuerte y me dice, ¡ay, que me duele! Porque soy así. Me gusta demostrar. Hay personas que no, le dan un beso y ya está. Yo, hola, qué bueno que viniste. Lo abrazo enseguida. Me mira pobre, dirá, a esta le pasa algo. Pero ¿saben una cosa que yo demuestro? Soy así. En la escuela también. Vienen los nenes, hasta de las piernas se me agarran. Y yo con todo ahí festejo. El Hijo de Dios tiene que ser así, amén. Y Dios te ama. Agárrate del Señor. Agárrate del Señor. No andes como barrilete. Sopla para el sur, te vas al sur. Sopla al norte, te vas al norte. Sopla arriba, te vas al... No, el cristiano se tiene que plantar firme en la roca, que es Cristo. Es Cristo. Él te guía, Él te ama. Y en esta mañana vamos a compartir Isaías 25:1, un solo renglón, donde dice, tus planes son fieles y seguros. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Mire qué lindo. Acá tenemos, cuando te dicen, ¿dónde dice eso? Acá, en la palabra de Dios. Amén. Tus planes son fieles y seguros. No cambian, no expiran. Los planes de Dios siguen, porque las promesas de Dios son seguras. Amén. En Proverbios 17:9, ahí nos va a hablar algo especial. Algo que todos a veces tenemos poquito, mucho, pero en esta mañana el Señor quiere tratar con tu vida. Amén. Si Dios trajo palabra, dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. La falta de perdón trae enfermedad. La falta de perdón trae depresión. La falta de perdón trae angustia. La falta de depresión trae soledad. La falta de perdón trae muchísimas enfermedades en el cuerpo humano. Y también donde tú te mueves no vas a tener bendición. Todo lo que vas a hacer, todo va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque vos, dice que el perdón cultiva el amor. Cuando tú perdonas, se rompe algo y ahí empieza la bendición del Señor.
Yo no sé si tienes que perdonar a alguien en esta mañana, pero perdona si te hicieron daño, perdonan si te lastimaron. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que tu vida cambie. Perdona, no importa, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces la bendición y la providencia de Dios están un poquito lejos de nosotros porque no perdonamos. Somos rencorosos, que Dios nos perdone, ¿sí? ¿Y qué? Tenemos que perdonar. Iglesia, tenemos que perdonar. ¿Vos querés ser bendecido? Perdoná. Y decirle, Señor, mira, yo ya lo hice, vos me conocés. Perdoná, porque vos desde que una vez que perdonás, si estás enfermo te vas a sanar. Si tenés problemas mentales, Dios te va a sanar. Si tenés problemas en tu casa, Dios va a empezar a obrar de una forma que maravillas vas a ver, porque el perdón cultiva el amor. Acordate, ¿eh? El perdón cultiva el amor. El Salmo 139, 10. Miren qué linda que es la palabra de Dios, cómo te apoya, cómo te levanta. Esta historia de José es muy linda para que cada uno de nosotros la empecemos a estudiar, la empecemos a escudriñar, la empecemos a saber y a contar. ¿Por qué? Porque Dios escucha, Dios te enseña, Dios te levanta, Dios te da fuerza. Salmo 139, 10. Si no, yo lo tengo. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oh Jehová, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha, la diestra, la derecha, ¿sí? Ahí la mano de Dios te va a sostener. Dice, tu mano me sostendrá, tu mano me guiará, tu mano me llevará de victoria en victoria, tu mano va a ser mi fuerza, tu mano va a ser mi guía, mi fortaleza. Iglesia, vamos, Dios te bendiga en esta mañana. Jeremías 29, 11, ese lo sabemos todo. Jeremías 29, 11, vamos a compartirlo en esta mañana. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Los hijos de Dios tenemos esperanza? ¿Los hijos de Dios tenemos futuro? ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? La palabra de Dios. Si tú crees, si tú le eres fiel, si tú tomas compromiso, si tú eres leal, la palabra de Dios te acompaña. La palabra de Dios es tu estandarte, tu bandera. Tú levantas y recitas esto y la bendición de Dios está en ti. Está en ti. Vamos, iglesia, en esta mañana. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. No temas. No temas. Confía. Busca llenarte de su presencia. Él te protege, te guía, te enseña, te cuida. Y una de las cosas más importantes, te ama. Iglesia, el amor es todo. Él no viene a castigarte, Él viene a abrazarte. No importa cómo estés, dónde estés, Él te abraza. ¿Por qué? Porque murió en una cruz por vos y por mí. Murió en una cruz por vos y por mí. Todos fallamos, todos tenemos errores, pero somos humildes porque reconocemos que Dios puede librarnos y pedimos perdón y Él nos levanta y la provisión divina de Dios está con nosotros, amén. La providencia de Dios está con nosotros. Salmo 23. Vamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada te va a faltar, nada te va a faltar. Él es fiel, Él está contigo. Aunque pase la noche más oscura, tú eres la luz. Dios te puso para alumbrar. Dios te puso para que hables su palabra y llenar esos corazones que no quieren vivir, corazones que están desamparados. José pasó debilidades muy grandes, pero cada prueba era un paso más adelante. Él no decía, ¿por qué me pasa esto? Y siempre yo, y parece que Dios se alejó y se la agarró conmigo. No, José decía, Señor, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago, Señor? Guíame.
Y eso tenemos que ser nosotros. No enojarnos con los hermanos, no enojarnos con los que nos lideran, no enojarnos con los porteros. No, tenemos que decir, Señor, ayúdame, guíame a no mirar atrás y avanzar adelante. Amén. ¡Avance, iglesia! ¡Avance, iglesia! Y en esta mañana sé que Dios habló a tu vida como a mí también me habló, ¿sí? Y me gusta compartir siempre algo que me trae aliento a mí para poder ayudarte a vos, ¿sí? Recuerda, cada uno de los que traemos palabra de Dios, no somos perfectos. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Él es el perfecto, nosotros no. Tenemos fallas. A veces hacemos cosas que no debemos, pero vamos al altar de Dios, a nuestro rinconcito. Perdóname, papá. Perdón. ¿Y él qué hace? Él mira así. Él te mira. Dice que el Señor se inclina. Jehová, tu pastor, se inclina ante ti. ¿Sí? Mira que no te mira así. ¡Ah! Estos gusanitos no. Jehová, tu pastor, se inclina en cada prueba, en cada pozo, en cada debilidad, en cada problema. Dice que se inclina y te mira y te escucha, porque Jesús escucha, ¿sí? No somos como nosotros que a veces nos hablan y... No, Él primero te escucha y después te empieza a aconsejar. Y en esta mañana, que esta palabra de Dios haya traído vida, consuelo, esperanza, sanidad y prosperidad de Dios. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Alguien se va enojado? Yo hablé lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? No se la agarre conmigo, no se enoje. Porque a veces cuando tenemos herida, ponemos alcohol y gritamos. Pero ¿sabe qué? Esto, cuando vos hablas palabra de Dios, nada te va a mover. Te va a enseñar y te va a levantar. Cada vez que vengas una palabrita es la que va a decir en la cabeza. Te va a decir, dale, escuchaste, dale. Y cuando vas a estar por meter la pata, El Espíritu Santo está en ti, no está ni atrás ni adelante. El Espíritu Santo está dentro, como dije cuando empezamos. El Espíritu Santo, cuando vos recibiste y dijiste, entra en mi corazón, el Espíritu Santo entró en ti y Él te va a empezar a trabajar. Él sabe, Él tiene la estrategia, nosotros no, pero Dios tiene estrategia para trabajar en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Dios te bendiga en esta mañana.